Buenas noches equipo, espero que todos se encuentren bien. ¿Cómo está todo por acá? ¿Todo en orden? Todo bien, gracias a Dios, profesor. ¿Y usted? Excelentemente bien, Me alegro. gracias. Vamos a, estoy compartiendo el enlace nuevamente para los que todavía no se han integrado. Bien, líderes, bienvenidos a nuestro último encuentro de este módulo básico. Espero que sea de este módulo básico y que ya entonces en el módulo intermedio que vamos a estar trabajando más adelante estén todos. Bien, esa es la idea de que puedan darle continuidad a este proceso que han iniciado. Entonces, el fin de semana avanzamos con las evaluaciones de las actividades. No sé si han tomado un tiempito para ver cómo va su participación. Eh, en las actividades, recordarles que el mínimo para aprobar son unos 60 puntos por el módulo, ¿bien? Entonces, bien importante que vayan visualizando sus actividades y haciendo los ajustes del lugar. Estas evaluaciones están al domingo 14. O sea que ya me imagino que si han hecho entrega luego de acá, entonces todas estas puntuaciones van a variar. Bien, entonces esta es la calificación. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una captura para irla compartiendo, aunque ya a partir de mañana voy a continuar evaluando lo que hayan entregado para que así tengan un cuadro más cercano a la realidad. Bien, entonces veo que ya hay algunos que están aprobados, como el caso de Mercedes, Rosa, eh, que ya básicamente tienen el mínimo para aprobar. O sea que darle mucho ánimo, mucho empeño para concluir este objetivo. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos de la semana pasada? ¿Hay alguna duda, alguna aclaración que quieran antes de iniciar con los temas del día de hoy que veamos? Dudas, aclaraciones. Wow, aquí hay mucha gente que ya está del otro lado de la cerca. Sujei. Qué bien, qué bien. Vamos a ver, Tomás, adelante. Sí, buenas noches. Sí, yo tengo una duda en cuanto al cuando estamos haciendo la concatenación, cuando estamos trabajando en las concatenaciones, que yo tuve que hacerla prácticamente manual. Cuando intentaba hacer la copia, copiar por ejemplo, el primero, no podía hacerlo. Entonces lo que hacía era que me copiaba como el segundo. O sea, yo copiaba el primero, ¿verdad? Y Ajá, bajando, me cambiaba el orden de las personas. ok, pero Me eso cambiaba es el orden. el O sea, orden. sí, no lo hacía en el mismo orden que que estaba la tarea, sino me cambiaba el orden. Ok, cuando usted hacía el arrastre, a eso se refiere. Exacto, sí. Por ejemplo, yo me posiciono acá. Un punto importante es que deben estar posicionados en donde quieren que caiga el primer resultado, bien, antes de invocar la función. Entonces, por ejemplo, en este caso les pide que deben concatenar el nombre y el apellido. Aquí tengo los nombres y aquí tengo los apellidos. Me coloco donde quiero que caiga el resultado, que es acá. Invoco la función, que en este caso es concatenar. Y entonces es acá donde yo les voy a decir, bueno, mira, como argumento 1, tú vas a utilizar el nombre de esa línea en la cual estoy trabajando. Si tengo el cursor una línea más abajo, al momento de invocar la función,
y hago la selección acá en los argumentos de entrada de José y de Colón, José y Colón va a aparecer por aquí abajo y cuando yo lo vale, me van a aparecer distorsionados. Bien, puede darse esa situación. Vamos a hacerlo intencionalmente para que así lo vean. Bien, vamos a suponer que acá yo coloque acá mi cursor y voy a invocar la función concatenar y acá le voy a decir, por ejemplo, José, aquí voy a decir el espacio y acá voy a decir Colón. Presiono aceptar y aquí precisamente donde tenía colocada la función me va a aparecer ese José Colón. Pero si arrastro va a seguir distorsionándose. Bien, Xiomara va a aparecer uno más abajo, Sonia igual, Pedro igual y ese es un efecto como cascada. No sé si algo similar a esto fue lo que le sucedió. Sí, 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 exactamente. Ok, entonces bien importante a la hora de yo trabajar antes de yo invocar la función, acá el asistente de la función, debo estar ubicado en la celda donde quiero que caiga el resultado, que es en la primera fila en donde voy a trabajar. ¿Listo? Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Siempre a la hora. Entonces, líderes, bueno, miren, esta semana tenemos dos unidades muy interesantes. Tenemos la unidad 4, en la cual vamos a trabajar la parte de ordenado y filtrado de datos. Y tenemos la unidad 5, que es el cierre, en donde vamos a empezar a ver la parte de gestión de gráficos. En este módulo básico vamos a trabajar gráficos estáticos, pero más adelante en el módulo intermedio vemos la parte de gráficos dinámicos, y ahí las cosas cambian significativamente. Pero en la unidad 5 vamos a ver gráficos, vamos a ver la parte de impresión y vamos a ver la parte de macros grabados. Muy interesante la parte de macros grabados para esas tareas repetitivas que hacemos con mucha frecuencia. Bien. Entonces, como saben, todas las unidades cuentan con su instrucción. En este caso, en la unidad 4, hace le pide aquí un breve resumen de la unidad 3, ahí ya para sellar ese conocimiento. Y que usted pueda aquí participar haciendo sus aportes en base al contenido de la unidad 3. Los tópicos que se trabajaron en la unidad 3 y en base a eso deben hacer los aportes acá en el foro del resumen de la unidad 3. Luego tenemos la instrucción y la guía de la unidad 4, donde precisamente vamos a trabajar todo lo concerniente a la parte de ordenado y filtrado de datos. Aquí hay algunas informaciones adicionales, pues como esta es parte de la última unidad, también viene siendo como una pequeña introducción a lo que vamos a estar viendo en Excel intermedio, que vemos la parte de validación de datos, consolidar y demás. Y aquí debajo vemos la parte de filtrado, que poco más adelante vamos a ir definiendo y que ustedes vayan viendo la funcionalidad entre uno y otro, las diferencias. Bien, entonces, básicamente aquí vemos esa instrucción. La guía de la unidad, como en este caso vamos a trabajar con más datos, estamos hablando de ordenar esos datos, filtrar esos datos en base a alguna condición X que yo quiera colocar. Esta guía precisamente se llama la de bases de datos. Entonces aquí vemos la parte teórica. Les recomiendo nuevamente, guarden todas esas guías, señores, para que así les sea mucho más fácil hacer cualquier consulta. Bien, pues aquí se ve todo ese aspecto de la parte de la validación de datos, el consolidado. Vemos la parte de la exportación e importación de datos, que vemos parte de esto también en el avanzado. Aquí vemos la parte teórica y ya más adelante vemos la práctica. Bien. Y por acá vemos la parte de filtrado y el ordenado de los datos. Aquí profundizamos un poquito más en el uso, en cómo usar los filtros en esta hoja adicional que tenemos, en donde si se fija, aquí tenemos una especie de una nómina, una tabla, ¿verdad? Y se van ejecutando los diferentes pasos. Y en este escenario se les pide que en vez de seleccionar todo, solamente nos permita seleccionar los que pertenecen al departamento de administración. Y una vez
yo le digo aceptar, entonces acá solamente se muestran las personas que pertenecen a ese departamento según el contenido de la tabla. Bien, entonces esto lo vamos a estar viendo en vivo en la actividad práctica que vamos a ver en unos minutos. En esta unidad, como vamos a estar trabajando la parte de ordenado y filtrado de datos, hemos dividido en dos audiovisuales por el contenido. Bien, pues es un contenido un poco extenso para detallar eso paso a paso. Entonces lo que hicimos fue que dividimos ordenado, un audiovisual para ordenado y un audiovisual para filtrado. En la actividad de la unidad, que es esta que está por acá, en la actividad de la unidad, ustedes van a tener todas las informaciones necesarias para trabajar. Si se fijan aquí, este libro cuenta con unas 10 hojas, de las cuales las primeras 5 tienen que ver con ordenado. Bien, ordenado de datos. Luego tenemos 5 hojas más que tienen que ver con filtrado de datos. Aquí debajo. Bien, la idea es que precisamente ustedes vayan realizando las prácticas y en base a esto vayan adquiriendo el conocimiento. Entonces, el ordenado, ¿qué es el ordenado? Tal y como el nombre lo dice, nos permite ordenar los datos en base a un criterio X. Por ejemplo, acá nos pide que debemos ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Un punto importante a tomar en consideración es que tanto el ordenado de datos como el filtrado de datos, en ninguno de los casos se elimina información. Bien. El ordenado simplemente lo que hace es que lo coloca en el orden que se le está pidiendo y el filtrado crea una condición para que solamente se muestren los datos que cumplen con esa condición. Si hay algún valor que no cumple con esa condición en específico, pues simplemente no se muestra, se mantiene oculto. Y cuando yo elimino ese filtrado, entonces puede estar visible nuevamente. Bien. Entonces, punto importante que voy a tomar en cuenta del enunciado. Ordeno la base de datos según qué, la categoría. ¿Qué es la categoría? La categoría es una de las columnas que yo estoy trabajando. ¿Sí? Cada una de estas columnas yo puedo ordenar en base a ellas, dependiendo de cuál sea mi necesidad. Entonces, por ejemplo, si estoy posicionado acá y la categoría me dice de forma ascendente, yo tengo dos formas de yo hacer el ordenado y el filtrado de datos. La primera forma es a través del menú inicio. Acá en la sección de edición, aquí tengo las opciones de ordenado y filtrado de datos. Otra forma de hacerlo es a través del menú datos. Y aquí tengo la sección de ordenar y filtrar datos. Bien, entonces, dependiendo como nos sintamos más cómodos, podemos trabajar con uno o con otro. Entonces, ya aquí, muy importante analizar lo que nos pide el enunciado. Si el enunciado nos pide, ok, mira, vamos a ordenar de la A a la Z, pero yo quiero que te centres en la columna categoría, porque quiero saber específicamente cuál es el orden de la categoría. Ah, no, que proveedor no va a quedar ordenado como estaba. Olvídate de eso. Necesito solamente las categorías por este momento. Entonces, aquí yo voy a hacer una selección. La selección yo la voy a hacer de la manera siguiente. Me posiciona debajo del encabezado de la columna, en la primera fila, y con la combinación de teclas Control, Shift y flecha hacia abajo, hago una selección completa de todos los datos de esa columna. Si se fijan, acá tengo aproximadamente 500 filas. Y en cuestión de 2 segundos yo pude seleccionar esos datos. Si lo hago manualmente arrastrándolo, me va a tomar más tiempo y puedo cometer algún error. Entonces, una vez yo estoy posicionado acá, ya yo seleccioné mis datos, puedo decir ordenar de la A a la Z, que es de manera ascendente, y de la Z a la A, que es de manera descendente. Bien. Estoy hablando, por ejemplo, si fuese el caso de números, él diría de esta forma, de menor a mayor o de mayor a menor. Muy importante. Este menú de acá es un menú dinámico. Puede cambiar dependiendo del tipo de dato que yo tenga seleccionado. En este caso tengo un tipo de dato que es texto y por eso me aparece, por ejemplo, de la A a la Z.
porque yo seleccioné que fuera ascendente, ¿verdad? Cuando yo hago la selección, si se fijan acá, yo tengo esta única columna seleccionada. Y acá me dice que efectivamente tienes una sola columna seleccionada. ¿Qué quieres hacer? Si quieres ampliar la selección para llevar la fila completa a la nueva posición donde va, o si quieres continuar con la selección actual para que solamente se modifiquen los datos de esta columna. Cuando estamos trabajando con base de datos, hay un concepto que debemos tomar en consideración, que es la integridad de los datos. La integridad de los datos lo que garantiza es que esta venta que se hizo de la categoría marisco, que la hizo el vendedor Dotworth, cuando yo haga el ordenado de esos datos, siga vendiéndola a ese vendedor, siga haciendo en esta ciudad, siga haciendo la cantidad que fue y en el precio que fue. Bien. Por esa razón, si yo le digo aquí continuar, voy a perder la integridad de los datos, pues solamente voy a ordenar la columna en la cual estoy seleccionando. Casi siempre se utiliza esta opción, que es la de ampliar la selección, para que amplíe la selección a la tabla completa, y, pero tomando en cuenta como punto principal categoría. Bien, que por eso hice la selección, porque quizás ustedes dirían, bueno, pero entonces, ¿por qué no seleccionó la tabla completa, maestro? Porque realmente, como ya tomamos punto de partida categoría, este es en el cual él va a hacer énfasis. Bien, le digo ordenar. Si se fijan, todos los datos cambiaron. Y acá ya me aparecen las categorías en orden ascendente de la A a la Z. Si vemos el ordenado 2, por ejemplo, en este caso se nos pide que debemos ordenar la base de datos según el total de forma descendente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el total de forma descendente, quiere decir de mayor a menor. Bien. Hago aquí la selección, Control Shift, flecha hacia abajo. Y cuando voy al ordenado y filtrar, aquí veo que cambió. Ya no me dice de la A a la Z, sino me dice de menor a mayor o de mayor a menor. Como el enunciado me dice que es de mayor a menor o de manera descendente, entonces ya yo sé que es de mayor a menor. Amplío mi selección y ya acá puedo ir viendo cómo va disminuyendo el valor del total hasta llegar al más bajo. ¿Sí? Va a llegar un momento en el que vamos a utilizar funciones combinadas, en la cual yo primero quizás voy a tener que ordenar los datos y luego hacer un filtrado de ellos. Por ejemplo, en este escenario del ordenado 3, nos pide que la base de datos debe ser ordenada en un siguiente orden. Aquí tengo un orden de proveedor, que son los mismos proveedores. Y por eso, si ustedes fijan aquí, yo lo voy a seleccionar. Pues lo que vamos a hacer es que en este orden de proveedor vamos a hacer un ordenado personalizado. El ordenado personalizado nos permite, ampliamos la selección, que yo pueda agregar diferentes niveles de criterios a tomar en consideración en el ordenado que yo voy a hacer. Bien, entonces, por ejemplo, yo podría decir aquí, primero vas a ordenar en base a proveedor, ¿verdad? Y luego puedo agregar otro nivel de profundidad y luego por otra columna. Bien, otra columna que podría ser, por ejemplo, vendedor. Entonces, en el proveedor Mayumi, por ejemplo, él me va a decir cuáles son el orden acá de los vendedores. Si se fijan aquí, el orden está distorsionado. Él me va a colocar en los B primero, luego A, B, C, D, E, F, G. Y luego cambia de proveedor y vuelve aquí A, B, C, D y hace ese jueguito, ¿bien? Pero va a depender de la necesidad puntual que nosotros tengamos. Entonces, por el momento vamos a utilizar, vamos a ir paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a ordenar? Por proveedor, el valor de la celda. Y en vez de que sea de la Z a la A o de la A a la Z, vamos a utilizar acá la lista personalizada. La lista personalizada, que fue la misma lista que utilizamos en las primeras unidades. Bien. Entonces, en este caso, yo voy a crear una lista personalizada en base a los valores que yo copié de la instrucción, que contenían la secuencia de
el orden en el cual yo quería que se mostraran los vendedores. Entonces, si se fijan, ya yo lo tengo por acá, pero podría fácilmente agregarlo. Simplemente es colocar aquí lo que pegamos. Y cada vez que yo tenga una coma, él lo va a separar por un, sustituye la coma y me muestra aquí el proveedor. Le digo aceptar. Ya él aquí tiene el orden, no va a ser un orden de la A a la Z ni de la Z a la A, sino el orden que yo indiqué en esa lista personalizada. Le digo aceptar y ya podemos ir viendo que aquí tengo a Leica Trading, luego Carkiowi y así sucesivamente puedo ir viendo los demás. En el caso de Pavlova, LTD, aquí podemos tener algún imprevisto. ¿Por qué? Porque Pavlova, recuerden que cada coma en la lista personalizada lo ve como un ítem diferente. Entonces, Pavlova, LTD es un único nombre. Bien, entonces, cuando lo coloco en la lista personalizada, él lo ve como dos nombres, como Pavlova y como LTD. Y cuando lo busca acá, no lo encuentra como un único nombre. Por esa razón no me aparece aquí debajo. Pero sí sigue con el siguiente, que es el Gran McKelly, que es este que está acá. Bien. Entonces, si vemos acá, Pavlova LTD no aparece como un, miren, aparece como un único nombre y la lista personalizada lo ve como Pavlova 1 y como LTD otro. Entonces, en este escenario, quizás si sustituimos las comas por otro carácter, nos puede dar un resultado más exacto. Bien. De una forma de ver. Entonces, líderes, ya vimos acá el orden personalizado. Vamos a ver esto. En este escenario, se les pide que deben ordenar en base al color del texto. ¿Y se puede ordenar en base al color del texto? Sí, señores. Se puede ordenar tanto en el color, en base al color, como en este siguiente ordenado, que es el último, en base al relleno de la celda. Bien. Y básicamente el proceso es el mismo. Yo voy a seleccionar mis datos, en este caso los que tienen los colores, que en este caso es el precio por unidad, en el siguiente caso es el total. Y cuando voy a ordenar con orden personalizado, amplío mi selección. Y si se fijan acá, él me dice que debo probar en base al color del texto de la columna, precio por unidad, y tiene una secuencia de ordenado de los colores. Primero se va a ordenar el rojo, todos los rojos, luego todos los azules y luego todos los verdes. Entonces aquí yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, la columna que vamos a trabajar es precio por unidad. El valor que vamos a utilizar no va a ser un valor como tal, sino el color de la celda o de la fuente. La fuente es el color del texto acá. Y en el ordenado 5 utilizaríamos el color de la celda, que es el fondo de la celda. Bien. En este escenario usamos este e inmediatamente seleccionamos lo que vamos a evaluar. Acá nos aparecen los diferentes colores que tiene esa columna. Él hace como un scan. Me dice, miren, en esa columna tú tienes 3 colores diferentes. Y en base a eso, entonces yo puedo, en base al requerimiento que me dice que va a ser primero rojo, selecciono el rojo. Puedo agregar un siguiente nivel de profundidad e ir haciendo los mismos pasos anteriores que realizamos. Hacer scan y ahora vamos a utilizar el azul. Y si no quiero hacer este paso a paso, simplemente copio el nivel. Aquí puedo eliminar, copiar el nivel, por ejemplo. Y ya como tiene todos los mismos datos, aquí simplemente tengo que seleccionar el color de prioridad. Y aquí se va a mostrar en el mismo orden que me fue requerido. Básicamente, entre el ordenado 4 y el ordenado 5, la diferencia es acá, el tipo de color que vas a analizar. El de la fuente o en el caso del ordenado 5, el de la celda. Le decimos aceptar y ya acá podemos ir viendo cómo se fue ordenando en base a esos colores que hemos visto previamente. Bien, y está. Entonces, si vamos viendo el tema del filtrado, en cuanto al tema del filtrado, se pone un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque el filtrado
solamente muestra los que cumplan con la condición. Y podemos tener condiciones simples y condiciones compuestas. Las condiciones compuestas es donde yo tengo más de un filtro en una hoja. Entonces, por ejemplo, en este caso, él me pide que debemos mostrar solamente las ventas de queso, cabrales y tofu hechas por un vendedor en específico que se llama Davole. Entonces, yo vengo acá, yo puedo seleccionar, en el caso del filtrado, ya yo lo hago en base al encabezado. Bien, al encabezado, selecciono mi encabezado y acá le digo filtro, filtrar datos. Van a notar que se agregan estas pestañitas acá. ¿Ven? Y dependiendo de dónde me dijo él, si me dice muestran las ventas de queso cabrales y tofu, yo sé que queso cabrales y tofu es el nombre de un producto. Entonces yo puedo venir acá. Aquí están seleccionadas todas las alternativas que tenemos en los datos. Puedo quitarlos e ir seleccionando específicamente lo que me fue requerido. Por ejemplo, queso cabrales, luego tofu. Acepto. Y así se fijan, aquí se muestran solamente los productos vendidos, queso cabrales y tofu. ¿Lo ven? En el caso del vendedor, en el caso del vendedor, acá podemos seleccionarlo por acá. Y si se fijan, ya aquí en la pestaña del nombre del producto tenemos algo distinto a las demás pestañas. Tenemos este pequeño, como un embudo, ¿verdad? Parte del icono de la pestaña, lo que quiere decir que ya hay un filtro aplicado en esa columna. Entonces, si acá yo le digo que el vendedor va a hacer Davolio, hago el mismo proceso, quito todo, le digo Davolio, aceptar, y ya esa lista se reduce aún más, pues hemos colocado dos filtros, un filtro compuesto dependiendo de la necesidad que tengamos. Una forma fácil de poder identificar que los valores no se pierden es si nos fijamos detenidamente en las posiciones de las filas. Si se fijan acá, la primera fila de queso cabrales está en la fila 11. Luego la siguiente está en la fila 140. Luego la siguiente en 350. Y la siguiente en 449. ¿Qué quiere decir esto? Que hay datos que no se están mostrando, ¿verdad? Pero que están ocultos, ¿verdad? Pero que están ahí en la hoja. Simplemente no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Si vemos el filtrado 2, es mucho más sencillo. Pues aquí solamente es un filtro simple de mostrar las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces simplemente aquí selecciono la ciudad, aplico mi filtro. Y acá le voy a decir específicamente qué ciudad yo quiero que se muestre. Todos los datos que se están mostrando acá son las ventas de esa ciudad y no tengo un filtrado combinado. Ya aquí se va poniendo un poquito más interesante, pues aquí debemos mostrar solamente los precios mayores a 1500 en la categoría productos lácteos. Yo voy a hacer el filtrado normal con todo. Y acá yo les voy a decir, por ejemplo, productos lácteos. Vamos a seleccionar primero la categoría productos lácteos. Y tengo todos los productos lácteos. Se van a dar cuenta que en el precio mayores a 1500 no tengo un producto lácteo que esté por encima de 1500. Por ende, el resultado que debe arrojar esta hoja es que como no se cumple con las dos condiciones, que eso es lo en este caso, lo que trae un filtrado compuesto es que deben cumplirse ambas condiciones. Si no, no muestra ningún resultado. Entonces, por ejemplo, aquí en la categoría ya nos mostró productos lácteos. Pero cuando agrego la segunda, que es en el precio por unidad, ¿verdad? Precios mayores a 1500,
Si se fijan, aquí yo tengo muchos valores. Si en vez de ser, por ejemplo, en vez de ser 1500 fuera 150, yo tengo todos estos valores acá que están por encima de 150 y son pocos. Yo lo puedo seleccionar manualmente, quitando todo y hacerlo manualmente acá. Pero si tengo muchos valores por encima de 150 o de 1500, hacerlo manualmente, primero, es muy trabajoso. Segundo, el margen de error es muy alto. ¿Por qué? Porque la tarea la está realizando un ser humano y a veces se nos cansa la vista y demás. Bien, entonces para esto tenemos aquí los filtros de número, que también de texto lo tenemos y en formatos de fecha también lo tenemos. Bien, entonces este menú de acá también es dinámico y puede variar dependiendo del tipo de dato que tengamos seleccionado al momento de hacer el filtrado. Bien, entonces aquí yo puedo con una simple instrucción que diga, por ejemplo, que sea mayor que, y aquí me dice 1500, ya yo cumplo con todos los posibles ítems que estén por encima de ese 1500. Naturalmente, en esta ocasión no voy a mostrar ningún valor porque aunque tenemos productos que sí son de productos lácteos, ninguno cumple con el segundo filtrado, que es que sea mayor de 1500. O sea que es correcto que no aparezca ningún valor acá. En el filtrado 4 ya empezamos a ver acá otro filtro combinado, pero en este caso vamos a hacerlo en el total, en la columna total, y debe mostrarme solamente los valores que estén comprendidos entre 3000 y 15000. Entre 3000 y 15000. En esta ocasión, yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Yo voy a preferir primero ordenar los valores en base a la columna total. ¿Por qué? Porque una forma fácil de yo poder identificar que la secuencia se está cumpliendo es que cuando yo vaya bajando, pueda ir viendo los números incrementando. ¿Ok? Si se fijan en este escenario como está actualmente, aquí aumenta otra vez, luego disminuye, luego aumenta, y eso visualmente me puede confundir. Entonces, yo previo a hacer el filtrado, y es para también puedan visualizar que se pueden realizar actividades eh, combinadas, en este caso, filtrado y ordenado de datos, acá yo le voy a decir ordenar del menor a mayor, que son valores numéricos. Le digo que amplíe la selección, ya lo tengo ordenado, y voy a aplicar luego mi filtrado entre 3000 y 15000. Registro con el total entre 3000 y 15000. Entonces, aquí le voy a decir filtro, y acá voy a utilizar precisamente, si se fijan, si digo después de 3000 a seleccionar uno por uno acá, no acabo hoy, porque miren todos los valores por encima de 3000 que yo tengo acá. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Entonces, yo voy a utilizar la herramienta que tengo por acá. Y aquí vamos a utilizar la función de enter. Bien, enter, pues aquí vemos que nos dice enter. Entonces acá me dice enter. Entonces aquí me dice, es mayor o igual a 3000, ¿verdad? Así debe ser, mayor o igual a 3000 y menor o igual a 15000. El y significa que ambas condiciones deben de darse a la vez. O sea que el producto debe estar entre esos dos valores. Si fuese el o el conector, fuera uno o el otro. También un punto muy importante es que acá nosotros no tenemos que agregar ni los puntos decimales ni las comas que separan un valor de otro. Bien, ni los puntos decimales ni las comas que separan la unidad del mil. Si se fijan aquí, yo inserté el valor numérico tal cual. Y aquí le digo aceptar. Bien. ¿Por qué? Porque si le damos un clic a este valor, bueno, aquí en la fórmula lo que nos da es un resultado de una función, ¿verdad? Una multiplicación. Pero si vemos, por ejemplo, el precio unitario de
este producto, podemos ver que aunque acá la celda nos muestre la Q y el punto decimal, en la barra de fórmula aquí apenas tenemos el valor numérico, ¿ven? El valor numérico. O sea que la Q y el separador de la unidad de mil y los puntos decimales son un formato que se le ha agregado para eso. Entonces ya aquí podemos más fácil ver cómo va incrementando los valores hasta llegar a los 14.000. Un segundito, por favor. Entonces, ya vimos aquí cómo se muestra esto. En el filtrado 5, básicamente aquí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero en este caso lo vamos a hacer con un rango de fechas. Un rango de fechas en el cual, por ejemplo, tenemos estas fechas que están acá, un poquito desordenadas, y precisamente por esa razón vamos a ordenarla inicialmente. Las seleccionamos todas, Control Shift, flecha hacia abajo, hacemos un ordenado. Miren cómo nos aparece aquí ahora, desde el más antiguo al más reciente. O sea que realmente es dinámico el menú. Una vez ordenado, entonces vamos ahora a hacer un filtrado de datos en el cual vamos a pedirle que nos filtre, que nos muestre solamente las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Entonces aquí yo le digo, entre, miren cómo el menú cambia aquí, ahora me dice mañana, la semana pasada, la semana próxima. Aquí le digo, entre. Entonces aquí me dice, es posterior a, si es desde enero, yo voy a decir que acá es, por ejemplo, enero 1. Aquí me dice el 2023, yo pongo acá 2018, copio esta parte aquí debajo. ¿Por qué copio la parte aquí debajo? Este de 2018. Porque cuando yo abro acá, él me va a decir una fecha actual, que es el 2023. Si yo pego acá este valor, ya cuando abro acá, me muestra el 2018. ¿Ven? Algunos truquitos ahí que vamos a usar. Entonces, como nos habla de marzo, yo voy al mes de marzo para cerciorarme de que cumple con 30 o 31 días. Si yo aquí, asumiendo que yo sé, coloco el 30 de marzo, pues voy a estar perdiendo un día de información. Le digo aceptar y ya acá todas las fechas solamente deben mostrar las informaciones hasta el 29 de marzo en este escenario. Bien. Entonces, esto es lo que deben hacer en el ordenado y filtrado de datos. No sé si hay alguna duda sobre el proceso. Sé que el proceso tienen que hacer la práctica para que lo vean y lo vayan asimilando y dando los clics necesarios, pero si tienen alguna duda puntual que quieran que les aclare nuevamente, me gustaría escucharles. Si no, entonces pasamos al módulo 5. Vamos bien. Entonces, en el módulo 5, como les dije anteriormente, vamos a trabajar la parte de gráficos, impresión y macros. Igual por acá tenemos instrucción, guía y foro de la unidad 5. En la instrucción, básicamente nos enfocamos en la parte de gráfico, que es esa parte inicial que ustedes van a ir trabajando. La parte de impresión, en la cual vamos a mostrar un poquito más adelante cómo seleccionar un área de impresión, cómo eliminar un área de impresión y demás. En la guía ya se detalla mucho más todos estos conceptos. Bien.
conceptos de gráfico, los pasos para la inserción del gráfico, todo esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica. Los diferentes tipos de gráfico, gráfico de línea, gráfico de área, circulares o pastel. Vamos a ver. Y ya por aquí debajo vemos un poquito más sobre eh, la selección de datos. Y la parte de macros aquí debajo. Bien. Pero todo esto lo vamos a estar viendo en la actividad práctica. En el foro de la unidad 5 deben explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en esta unidad. Van a hacer sus aportes acá. Ya veo que hay algunos que han hecho sus aportes, o sea que vamos bien. En esta ocasión tenemos dos audiovisuales. En el primero vamos a manejar los gráficos y el área de impresión. Y en el segundo vamos a trabajar los términos de habilitar el área del menú programador y los macros grabados. Bien, el menú programador es este menú que tenemos acá que no viene habilitado por defecto. Entonces vamos a mostrar cómo habilitar ese menú en nuestro. Entonces, en cuanto a la actividad, es lo que deben realizar. Vamos a ver. Ok, entonces aquí tenemos tres hojas que es en base a la cual van a trabajar. Bien, tenemos la hoja de nómina, en la cual la instrucción nos indica que los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar de manera rápida y de forma visual los datos. Nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Aquí tenemos la nómina de febrero y la nómina de marzo y en base a esas dos nóminas tenemos este reporte. Se supone que en base a este reporte es que deben hacer la inserción de gráfico de columna, gráfico de línea y área, analizar la diferencia entre estos e insertar un gráfico de pastel por cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, para insertar un gráfico no hay mayor complicación. Selecciono los datos, los cuales deben de estar en un orden correcto, que es este, nombre, apellido y los datos numéricos. Presiono el menú insertar y aquí yo tengo la sección de gráficos en la cual pueden seleccionar el tipo de gráfico, ya sea de columna, ya sea de área o de línea. ¿Sí? Pueden seleccionarlo acá. Hay diferentes tipos de gráficos que pueden elegir a su consideración. Entonces, cuando seleccionamos e insertamos el gráfico, ya mírenlo acá, me aparece estos menús flotantes aquí a la derecha del menú ayuda. Estos menús me permiten a mí cambiar las propiedades de los gráficos, los colores. Si quiero cambiarlo, bien, lo puedo ajustar. Aquí puedo cambiar inclusive el diseño, perdón, la paleta de colores de las barras. Quiero cambiarlo, puedo seleccionar aquí una paleta diferente para así que vaya como más acorde con mi color corporativo, por ejemplo. Bien. Aquí también podemos indicar cómo yo quiero que se muestren los datos. Bien, hay diferentes plantillas que puedo utilizar de cómo yo quiero que los datos sean mostrados. Si por X o Y razón algunos datos no se muestran correctamente, pueden ampliar un poco el tamaño del gráfico para que se visualicen mejor. Bien. Por acá también podemos cambiar el orden de las filas por columna. Si se fijan acá, aquí yo tengo los diferentes nombres de la nómina y acá tengo dos barras que representan los meses. De esta forma yo puedo ver, por ejemplo, que Espinosa Xiomara tiene aquí el sueldo de febrero y aquí tiene el sueldo de marzo. Si yo lo cambio acá, se ve de manera diferente. Pues aquí tengo todos los empleados y tengo acá 2 meses y se está viendo el comparativo por empleado dentro del mismo mes. Bien. Dentro de febrero, ¿cuál es el comparativo entre uno y otro? Si lo hago de esta forma,
se ve el comparativo de cada uno de ellos en los diferentes meses. Acá puedo hacer el cambio del tipo de gráfico, si quiero cambiarlo ya una vez insertado, por uno, por ejemplo, de área o de línea, simplemente lo selecciono, le doy a aceptar y ya él automáticamente hace el cambio. También por acá tenemos algunas funciones en el menú más, en donde yo puedo agregar, por ejemplo, un título al gráfico, el cual puedo modificar a la información que yo quiera. Y puedo también por acá ajustar y personalizar mi gráfico si quiero que se muestren acá los datos, por ejemplo. Las etiquetas de datos se muestran en cada punto. Pues si se fijan, acá, aunque yo más o menos sé que está entre 80 y 60, no sé cuál es el valor exacto de cada punto. Entonces ya con esta etiqueta de datos yo sé exactamente qué vale cada punto y cuál ha sido el crecimiento entre uno y otro. Entonces la idea es que ustedes jueguen con toda esta información, con todas estas funciones y vayan realizando los gráficos tal y cual como les fue solicitado. En el caso del gráfico de pastel, que es un gráfico distinto al gráfico tradicional de barra, de línea, de área, si se fijan, en el gráfico de línea que hemos trazado acá, hay un comportamiento que es comparando un mes con otro. Bien. En el gráfico de pastel no se hace de esta manera, solamente se trabaja en base a un mes y la comparación se hace entre los empleados. Por ejemplo, si acá yo voy a insertarlo, le digo insertar gráfico de pastel y ya él aquí me muestra la información de febrero. Adelante, Tomasa. Se nos fue Tomasa. Tomasa, levantó la mano, me deja saber si aún quiere intervenir. Sí, excúseme. Ok. Si yo quiero comparar 2 años, año 1, año 2, en los gráficos que usted estaba hablando de las comparaciones. ¿Pero lo quiere Yo hacer lo en un puedo. gráfico de pastel o en un gráfico No, de de... barra, puede ser de barra. Ok. Si lo va a hacer de barra, lo importante es que la selección, que los años estén acá, en la tabla de datos que usted vaya a tomar. Si están separados, puede hacer lo siguiente, por ejemplo. Si yo selecciono acá el nombre y el apellido, con la tecla control presionada, perdón, puedo seleccionar este mes y luego con la tecla control otra vez, selecciono el siguiente mes. Bien, lo que pasa es que en este escenario, como no me dice febrero, ni me dice en el título, no me dice febrero ni marzo, entonces aquí no me va a dar una información correcta, porque no me va a aparecer ni el nombre ni de febrero ni marzo. Por eso es la importancia del resumen en este escenario, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si en este caso yo le hago esta selección. Ok, o sea, tengo que tener todo, o sea, el año completo. Ajá, en un cuadro, los años completos en exactamente. cada cuadro. Sí, debe tener un cuadro que sea el reporte o un resumen, porque en este escenario, miren, yo lo hice de esta forma, lo seleccioné independiente, ¿verdad? O separado, y lo voy a insertar, entonces miren cómo se muestra. No se muestra, ¿por qué? Porque no hay un encabezado que dirija a qué se refiere una cosa y a qué se refiere la otra. Bien, el encabezado es muy importante en lo que es el reporte como tal. Pues Excel analiza eso y él dice, ok, todos los de febrero van en un ladito, todos los de marzo van en otro ladito. Bien. Entonces, en el caso de febrero, que en este caso lo hicimos con una selección desde acá hasta acá, sí nos mostró acá febrero. Pero si yo voy a hacer lo mismo con marzo, un gráfico de pastel, tengo que hacerlo de esta manera. Selecciono el nombre y el apellido y con la tecla control presionada, entonces selecciono marzo. Recuerden que pastel no nos permite dos valores numéricos en un único gráfico. Entonces, aquí vuelvo, inserto, y entonces ya acá yo voy a tener el comparativo en base a marzo. Tengo dos gráficos de pastel, uno en base a cada mes. Pero profesor,
Usted puede hacerlo simple esto, selecciónelo todos y ahí como el último es marzo, ahí le va a mostrar marzo. Perfecto. Si vamos a insertar y lo tratamos de hacer así, nos muestra febrero. Pues el gráfico de pastel solamente soporta un valor a la vez, una serie de valores a la vez. Bien. Entonces, por eso la importancia de la tecla control. Igual en estos gráficos puedo hacer todo lo que vimos anteriormente, colocar las etiquetas. Tengo aquí los diferentes diseños, como yo lo quiera mostrar. Puedo arrastrar todos estos valores si lo quiero ver un poquito más fuera. Jugar con todo esto dependiendo de la necesidad que tenga. Bien. En cuanto al área de impresión, el área de impresión lo que nos permite a nosotros es nosotros poder delimitar cuáles son los valores que yo quiero imprimir sin la necesidad de tener que ajustar manualmente la tabla. Si se fijan, en este caso, por defecto ya esta actividad viene hecha. No he logrado que la cambien. Vamos a tener que hacer una campaña ahí para que la cambien, pues. Aparentemente la cargaron hecha. Si usted va a imprimir, archivo imprimir, se va a dar cuenta que el documento apenas tiene 2 hojas y se muestran exactamente los datos que se quieren mostrar según el enunciado. Pero usar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solo se muestren las siguientes columnas, que son estas que están acá. Pero el objetivo aquí es que ustedes aprendan. Entonces, si yo quiero eliminar esa área de impresión, pues simplemente vengo acá al menú disposición de página, donde yo puedo cambiar los márgenes, la orientación del papel, si quiero que se muestre vertical o horizontal, el tamaño, también lo puedo cambiar por acá. Pero el punto en específico acá es este, el área de impresión. Cuando yo borro esa área de impresión que ya está previamente creada, ya aquí puedo ver las delimitaciones entre una hoja y otra, esta línea entrecortada que baja y que pasa por acá. Y si voy nuevamente a archivo, imprimir, se muestran las 5 páginas que tiene el documento. Bien. Entonces, si yo tengo la necesidad de no mostrar toda esta información, pues solamente quiero que se muestren nombre, apellido, sueldo bruto y con control select presionado selecciono sueldo neto. Cuando yo establezco esa área de impresión, acá en establecer área de impresión, que vuelvo nuevamente al archivo, imprimir, y aquí solamente tengo nuevamente las 2 páginas. De esta forma no tengo que estar ajustando. Vamos a achicarlo un poquito más. Y entonces tengo el riesgo de que se pierdan información, se pierdan datos. Por último, y no menos importante, este yo lo considero la fresa del frozen. Bien, ese cherry que tiene el frozen arriba, a esta práctica yo la considero de esa manera, pues la parte de macros es mágica, eso es muy interesante. Todo lo que es uno de los objetivos de muchos de los participantes, llegar a esa parte de macros. En esta ocasión vamos a ver la parte de macros grabados. Los macros como tal son una secuencia de instrucciones que pueden ser tanto programadas o grabadas, mediante los cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Esas tareas que usted hace con mucha frecuencia se pueden automatizar con el uso de macro. Aquí nos pide que mediante el uso del material didáctico y audiovisual deben realizar lo siguiente. Habilitar la pestaña programador, que no viene habilitada por defecto, y crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. O sea que vamos a crear un macro y cuando yo presione un botón, él me complete el cálculo de esa nómina. Eso es lo que se quiere. Bien. Lo primero es habilitar la pestaña programador. Si la quiero habilitar, vamos a venir a Archivo, Opciones, y acá en Opciones tengo la opción de personalizar cinta de opciones. Recuerden que la cinta de opciones es esta de aquí arriba. Entonces, aquí yo le digo personalizar, y aquí de este lado me aparecen todas las cintas de opciones que están habilitadas. La de programador no viene cotejada. Si le doy a aceptar, me doy cuenta que se elimina. Miren aquí que se fue. Y si le agrego nuevamente,
se agrega nuevamente por acá. ¿Qué tiene la función, la cinta programador? La cinta programador tiene que ver todo con lo que es macro y el ambiente de programación de macro. Bien. Entonces, como esto es una probadita, es una introducción, bien, vamos a primero grabar un macro. ¿Cómo grabamos un macro? Aquí en la sección de programador, aquí tengo el área de grabar macros. Y es la forma más fácil de crear un macro, pues no se necesita programar ni una línea. Bien, entonces aquí yo le digo grabar macro y él me pide algunas informaciones, como el nombre del macro, que debe ser sin espacio. Le podemos decir una combinación de teclas. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Las combinaciones de teclas. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, una letra y él me permite con control S que se ejecute, no me agrega más nada, pues ya con esas dos letras, esas dos teclas, yo puedo invocar mi macro una vez se grabe. Si por el contrario, él me agrega la mayúscula, quiere decir que tengo que presionar tres teclas. Control, Shift y luego la letra que estoy poniendo. Bien. ¿Dónde yo quiero grabar mi macro? Excel tiene tres lugares donde lo puedo guardar. En un libro nuevo, cada vez que se abra un libro nuevo, ese macro va a estar disponible. En este libro, solamente se graba en este libro. Si abro un libro nuevo, no va a estar disponible el macro. O en mi lista de macro personal. Ahí está disponible en todos los libros que yo abra. Entonces, vamos a eliminar este espacio acá para que no nos dé un error. Entonces, aquí le voy a decir este libro y una breve descripción. ¿Qué se hace en la descripción? En la descripción, lo que hace el macro. Bien. Cuando yo presiono aceptar, aquí donde dice grabar macro, me va a decir que si lo quiero detener, está grabando el macro. Bien. Es decir, aceptar. Viene acá donde dice ahora detener grabación. Y aquí debajo también detener grabación. En ese momento que se está grabando el macro, todos los clics que yo dé, todos los cálculos que yo realice, se va a grabar dentro del macro. Es importante que no se cometan errores dentro de la grabación del macro. Bien. Entonces aquí yo empiezo a hacer el cálculo para ir enseñándole al macro lo que yo quiero que le haga. Entonces aquí yo le digo va a ser igual a este valor por 2%. Si no enter, ese valor utilizando la referencia relativa lo vamos a bajar hasta acá. Luego acá vamos a hacer el mismo ejercicio, igual a este valor por 2.5%. Presiono Enter, arrastro. Aquí está. Igual vamos a hacerlo con este. Igual, este valor por 3%. Presiono Enter, arrastro. Perfecto. Y aquí tenemos un total de descuento. Este total de descuento vamos a hacerlo con una autosuma. Seleccionamos estos tres hasta el espacio donde quiero que caiga la sumatoria. Y en el menú inicio le digo autosuma. Bien sencillo. Arrastro y ya está. Luego el sueldo neto. ¿A qué es igual el sueldo neto? ¿Quién me dice? Sueldo neto, ¿a qué es igual? ¿Cómo yo calculo el sueldo neto? Se me fueron. Sueldo bruto menos Ajá. el total de descuento. Igual sueldo bruto menos el total de descuento. Ese es. Presiono Enter. Muchas gracias, Ingrid. Arrastro nuevamente y aquí lo tengo. Ya aquí hemos realizado el cálculo. Solamente nos falta hacer la sumatoria de estos valores. Lo hago hasta acá debajo con la autosuma y con el arrastrado hacia la derecha me va a hacer el cálculo de las demás columnas.
Y aquí lo tenemos. Bien. Una vez ya tenemos el resultado, vamos a programador, detenemos nuestra grabación. Si quiero ver que el macro se grabó, puedo venir aquí donde dice macros. Y acá tengo el cálculo de nómina que vimos. Si le doy a opciones, aquí tengo las combinaciones de tecla y la descripción que colocamos. Bien. Entonces ya ese macro está listo para ser invocado. Como nos pide que debemos insertar un botón de ejecución, vamos a ir a insertar, y acá en insertar dentro del programador, vamos a utilizar el botón, este que está acá, que se llama botón del área de control. Bien, en el área de formulario, perdón. Insertar ese botón. La diferencia que hay entre el botón de formulario y el botón de ActiveX es precisamente esta que están viendo en pantalla. Cuando inserto un botón de formulario, él me pide que enlace la ejecución de ese botón a un macro ya existente. O sea, cuando yo le dé un clic a ese botón, él va a ejecutar un macro que ya existe. Como este que está acá, por ejemplo. Voy a aceptar y ya ese botón, cuando yo lo presione, va a ejecutar ese macro que se creó previamente. Si yo hubiese creado un botón de ActiveX, como este aquí, él, cuando yo le digo acá, vamos a insertarlo, y le doy doble clic, él me lleva al área de programación, para yo programar lo que quiero que ese botón ejecute cuando yo le hago un clic. Bien, y eso vamos a ver en avanzado. Quiero, en este caso, cansarlo mucho. Entonces, ya aquí tenemos el botón. Si se fijan, yo puedo ejecutarlo. Si borro todos estos datos y me doy cuenta que en los datos de origen hay un error, pues José Colón, en vez de 5.000, eran 50.000 pesos que debió cobrar. Cuando yo presiono el botón de realizar el cálculo, me doy cuenta que el cálculo se realiza en base al nuevo valor que tiene el sueldo bruto. Bien. O sea que el macro es dinámico y va a depender de los datos de origen y de los datos de los porcentajes que se estén utilizando. Si yo quiero modificar, por ejemplo, el texto de ese botón, le digo aquí modo diseño, le doy un clic derecho, eh, editar texto, y acá puedo colocarle el nombre que yo quiera. Doy un clic fuera y cuando desactivo el modo de diseño, ya puedo seguir ejecutando mi macro. Por último, no menos importante, cuando usted realice el macro, ya lo hicimos el macro, ¿bien? Debe guardarlo en un formato de macros, ¿bien? Usted lo guarda aquí en archivo, guardar como. El archivo tradicional de Excel es el libro de Excel XLSX. Bien. Para el caso de macro deben utilizar el libro de Excel habilitado para macros. Esto le permite que cuando usted me envíe ese archivo por la plataforma, yo lo pueda ejecutar como macro. Que cuando yo le dé un clic al botón, él ejecute. Bien. Esto es bien importante, pues si no lo guardan en ese formato habilitado para macros, entonces no va a estar disponible cuando yo lo vaya a ejecutar y entonces la actividad no va a estar 100% correcta. Bien. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar esta semana. El encuentro va a estar colocado por acá. Por último, su aporte en el foro de cierre, su participación, por favor. Y señores, espero que les haya gustado este curso de Excel básico y, por qué no, verles más adelante en internet. ¿Alguna duda o aclaración antes de finalizar nuestro encuentro del día de hoy? ¿Vamos bien? Adelante, Julio. Buenas, profesor. Mi pregunta es, para el próximo curso, ¿es automático o cómo uno lo debe de hacer para el intermedio? Deben hacer la misma gestión. Bien, no sé quién bueno, yo sí sé, porque creo que está en un correo. No recuerdo ahora mismo quién fue, si fue Rosa
quien hizo la gestión del grupo. Bien, pero es importante que esperen que salga el certificado o con las calificaciones, y eso se puede gestionar también. Pues este curso, el básico, es prerequisito del intermedio. Entonces, si no tienen el básico aprobado, no pueden pasar al intermedio. Bien. Lo mismo pasa con el avanzado. El prerequisito es el intermedio. Pero sí lo pueden gestionar directamente la misma parte que lo gestionó la vez pasada. No tengo el correo ahora mismo, pero puedo buscarlo y luego entonces le comento por el link. Para así puedan ir haciendo su solicitud. Muchas gracias. Siempre no. ¿Alguien más? Entonces, fecha de entrega de las actividades, lunes 22 a la medianoche. Bien, lunes 22 a la medianoche cerramos y ya a partir del 23 empezamos con la fase de evaluación. Para mí un placer, líderes, nuevamente. Les veo en la meta y en el intermedio. Pasen buenas noches. Bye bye. Buenas noches, maestro. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches.